Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de AFK Journey y bienvenidos a la guía o el vídeo de los mejores consejos para progresar rápidamente en tu aventura y tener una cuenta súper tocha. Así que vamos para allá rápidamente y os voy a decir cuáles son los mejores consejos. El mejor consejo, yo creo que el más importante de todos, que os tengo que contar, que ya lo hemos hablado varias veces, es avanzar todo lo que podamos aquí en progreso AFK. Vamos a venir por aquí y esto tiene que ser nuestra prioridad porque es donde vamos a estar farmeando las 24 horas del día. Así que chicos, esto lo tenéis que pushear muy mucho, todo lo que podáis y avanzar todo lo que podáis. Si os quedáis atascados, os digo yo, truquitos, si venimos por aquí a la I de información, vemos que esta es la etapa en la que estamos actualmente. Pero es que si venimos por aquí, en registros, aquí abajo, a la derecha en pequeñito, tenemos los registros de personas que ya se lo han pasado y vemos cuál es su poder y vemos cuáles son los equipos. Por ejemplo, esta batalla en concreto, vais a ver que tiene una peculiaridad y es que todos los equipos más o menos tienen el mismo, o sea, todas las batallas tienen más o menos el mismo equipo de ataque. Veis que está utilizando estos personajes de aquí, pero es que si vamos a la siguiente, vais a ver que está utilizando estos mismos de aquí y si vamos a la siguiente, más o menos es el mismo también, el mismo equipo y si vamos a la siguiente, pues así todo el rato, con lo cual, si os quedáis atascados, podéis utilizar esto para hacer un equipo, pues bueno, muy parecido si lo tenéis o el mismo y poder atacar al contrincante. Si queréis ver cómo colocar los héroes en la batalla, pues le podéis dar a reproducir y desde aquí veríais lo que es la repetición de la batalla y así podéis saber cómo colocar. Y así con todos los que tenéis por aquí, pues podéis darle y ver qué equipos han estado llevando. Chicos, esto seguramente que había mucha gente que no lo sabíais, un truco y un consejo súper importante. Ya que estamos hablando del progreso AFK, también deciros que tenéis que utilizar esto de aquí. Chicos, esto es un reloj que lo que te va a hacer es darte, pues bueno, más recursos cuando lo utilizas, gastarlo siempre al final del día, porque se supone que al final del día pues estaréis en la etapa más alta en la que podéis estar. Así que intentar avanzar durante el día todo lo que podáis con recursos del juego y a lo último antes del reset diario, pues cuando ya no vayas a jugar más, o antes de que cambie, depende de la zona, vuestra zona horaria, antes de que cambie el reset, pues le dais y obtenéis todas las recompensas, las gratuitas y las no gratuitas. Chicos, guardar diamantes para gastarlos aquí y obtener cuantas más recompensas mejor, pero ya os digo, al final del día. Vale, ese era uno de los primeros consejos y yo creo que el más importante, así que para empezar fuerte, más consejos. Pues bueno, vamos a venir por aquí en los modos de batalla. Tenemos varios modos donde podemos jugar que son bastante importantes porque todos nos van a dar recursos, pero hay unos modos que resaltan más por encima de otros. Vamos a hablar un poquito brevemente de todos y os lo vamos explicando. El reino onírico, por ejemplo, en el reino onírico tenéis que intentar pues hacer la batalla contra el boss. Y también lo mismo, intentar hacerlo lo más tarde del día. Yo ya veis que he hecho algunas, pero todavía me quedan intentos porque estoy esperando al último del día para mejorar todo lo que pueda mi equipo y después hacer lo que son las batallas contra el boss para intentar mejorar el daño, pues todo lo que pueda. Con eso, ¿qué vamos a conseguir? Pues tener nuestro equipo más fuerte y poder hacerle más daño para obtener todas las recompensas. Y ojo que aquí dan un porrón de recompensas, chicos, así que no lo dejéis, hacerlo todos los días, los intentos, sobre todo a lo último del día, para conseguir cuantas más recompensas mejor. Siguiente es el duelo honorífico. Y este sí que dan bastantes recompensas si le damos al cofre de por aquí. Chicos, vemos que son recompensas, pues bueno, de diamantes y tal para tiraditas, bastante generosas, pero es un modo un poquito más lento. No lo dejéis, ir jugando, porque la verdad, además es un modo que mola mucho, que no hay en muchos juegos y a mí me gusta bastante este modo de juego, pero no lo dejéis de lado, chicos, ir jugándolo, ir a... si podéis diariamente para ir consiguiendo lo que son las recompensas. Ya os digo que es un modo un poquito más lento de jugar, pero la verdad que está bastante bien. La arena, súper importante, chicos. Si no estáis dándole importancia a la arena, no sé qué estáis haciendo. Darle importancia y jugar todos los desafíos posibles diariamente, incluso los que te piden gemas, para intentar escalar en las posiciones. ¿Por qué? Porque si vamos escalando en lo que son las ligas, cuanto más mejor, nos van a dar unas recompensas diarias y semanales que están muy bien. Fijaros, aquí vienen lo que son las recompensas. Luego vamos a ver para qué son esas moneditas, porque son para comprar en la tienda, pero que la verdad que todos los días cuantas más monedas consigamos,
y semanalmente cuantas más monedas consigamos, aparte de los diamantes o otras recompensas que nos puedan dar en función del rango de liga en el que estemos, pues va a venir bien. Así que chicos, darle, porque luego va a ser, una vez que la gente ya se empieza a posicionar en las ligas, va a ser mucho más difícil ir ascendiendo. Así que mucha cañita a la arena. El laberinto arcano es otro modo que mola mogollón de ir pasando. Es una mazmorra que vas pasando etapas, y las etapas últimas suelen ser bastante complicadas, y la verdad que está bastante bien porque tienes que ir eligiendo las mejoras para tus personajes que te van saliendo. Y aquí también, pues bueno, las recompensas no están nada mal, chicos, o sea que esto no lo dejéis. Bien, y por último nos queda la prueba mítica, que es la torre de todos los juegos, pues gacha RPG que tenemos más o menos en todos los juegos un apartado de juego parecido, y es la torre. Lo que pasa es que aquí va por facciones. Entonces lo que vamos a tener que ir haciendo es subiendo por la... Vamos a traer una para que lo veáis. Vamos a tener que ir subiendo por la torre, y cuanto más arriba estemos, mejores van a ser las recompensas. Así que chicos, ir pusheando lo que es la torre. Cada día abre una diferente, y luego los domingos abren todas a la vez. Así que intentad pusear todo lo que podáis para ir cogiendo recompensas. ¿Todo esto qué va a hacer? Pues todo esto va a hacer que con todas las recompensas nuestra cuenta sea más tocha y subamos mucho más rápido, ¿vale? Bien, más cositas que podemos ver, y es que son las invocaciones. Vamos a ir para las invocaciones, vamos a salir por aquí y nos vamos a meter dentro de nuestras invocaciones. Vamos por aquí y vemos que tenemos diferentes banners, ¿vale? El de bala va a ir cambiando. Se expira ahora mismo en 13 días y nos van a meter otro banner. ¿Merece la pena tirar por bala? Pues yo he tirado y he sacado las 4 copias que he podido, y la verdad que sí merece la pena, la estoy usando y es muy buen DPS junto con Cecia, los dos mejores DPS que hay actualmente en el juego. Así que si podéis ir a por ella, chicos. Más cosas que os tengo que decir de las invocaciones. Dentro del banner normal, el que tenemos aquí, pues ya veis que podemos, porque esto yo no lo sé, si tampoco lo sabe, hay gente que seguramente que no lo sepa, por si acaso lo explicamos. Podéis poner una lista de deseos, y esos personajes que van a estar en la lista de deseos tienen más porcentaje de que te salgan si te salen. Es decir, si te sale un héroe de estos amarillos, de los legendarios, por decirlo de alguna manera, pues tiene más porcentaje de que te salga si está en la lista de deseos que si no está. De hecho, si vamos por aquí bueno, pone aquí reserva al rating, veis que todos los que tenemos en esa lista pues tienen más porcentaje que el resto, los de nivel S, los de nivel A. Entonces, chicos, elegir los que cada uno crea conveniente, que le va a venir mejor para su cuenta o necesite en ese momento, los metéis en la lista de deseos, y así vais a tener más oportunidades de que os toque. No hagáis el canelo, que luego seguro que os sale uno que no lo queríais o no lo necesitabais. Vale, y exactamente igual, chicos, podemos hacer en este otro banner, que aquí ya es más difícil conseguir tickets. Ahora os voy a decir cómo podemos conseguir de una forma free to play, así que esperar un poquitín, que ahora mismo lo contamos. Y aquí también podéis cambiar, podéis venir por aquí. Si no os interesa esta, por ejemplo, que tengo yo, la abuelita, podéis cambiar por otro, pues por el que queráis. Podéis cambiar por el que necesitéis, copias, o en ese momento, porque igual necesitáis una copia de un personaje concretamente. Ahora yo, por ejemplo, he tenido a este, pues igual lo puedo meter aquí para obtener copias y poder subirlo, y la verdad que me puede venir bastante bien. Luego, pues bueno, aquí tenemos el banner, que este ya es el chungo, que aquí también os voy a decir dónde podemos comprar también tiradas. Ya veis que yo tengo 6, las podéis conseguir siendo free to play. Esto me lo habéis preguntado algunos en los comentarios, así que lo vamos a desvelar ahora mismo, porque nos vamos a ir para la tienda, que es el otro sitio que yo quería comentar para poder progresar rápidamente. Todo esto viene porque si consigues los héroes dentro de las tiradas que necesitas para progresar, vas a avanzar mucho más rápido, y vas a avanzar mucho más rápido en el progreso AFK, etcétera, etcétera, y al final es una cosa que se retroalimenta. Vamos al Emporio. Y dentro del Emporio tenemos las tiendas. Tienda de reclutamiento, donde vamos a poder conseguir con estos boletitos de por aquí tanto tiradas de las buenas, de las normales o de las especiales. Y aquí estos, chicos, es free to play. Tenemos el 50% de este descuento, hay que aprovecharlo. Así que vamos a... No sé cuántas puedo comprar. Las dos. Venga, pues las compramos. No, me hacen falta billetes. Pues una. Pues mira, ya tengo una tirada más para ese banner especial. Aquí lo vais a poder conseguir siendo free to play. La verdad que todo lo que viene por aquí está bastante bien. Sobre todo esta casilla de aquí, esta de aquí y estas dos hay que comprarlas sí o sí. Si luego ya os sobran, pues ya podéis ir comprando. Pues esta de por aquí, por ejemplo, también está bastante bien. Así que, chicos, esto se actualiza cada 28 días. Sin prisa, pero sin pausa, ir sacando todas las recompensas de la tienda. Tienda de gremio, también muy importante ir comprando las cositas dentro de la tienda de gremio, porque vais a obtener lo que son tiradas y demás. Pero ojo, que muy especial, si ahorráis las 30.000 monedas, que a mí me queda poquito, vais a poder obtener
un personaje o una copia de estos de por aquí, que son los buenos, los especiales. Así que chicos, yo os recomiendo que podáis ahorrar. Por ejemplo, Rainier lo podéis conseguir, que es un personaje top dentro del juego. Si no os sale con las tiradas, pues ir ahorrando, esperar un poquitín y lo sacáis. Si sois muy ansias, pues iréis gastando moneditas por aquí y tal y cual. Pero bueno, estas ahorrarlas, ya veis por aquí, y podéis ir sacando. De hecho, aquí esto se compra con diamantes. Sí, esto se compra con diamantes y esta se compra con estas de aquí. Simplemente eso lo vais a ir consiguiendo con el gremio, así que poco a poco lo vais a ir sacando. Si no es ahora, va a ser más adelante, no os preocupéis. Meteros en un gremio que esté bastante fuerte para poder avanzar cuanto más rápido, pues mejor. Luego la tienda de la arena, chicos, también tenemos por aquí para sacar copias de nuestros personajes, que también con la monedita que hemos dicho antes que vamos a ir consiguiendo en la arena, cuanto más batallas ganemos, porque creo que nos dan por batalla ganada y por estar lo más arriba posible dentro de las recompensas, pues obtenemos también exactamente lo mismo, copias para nuestro personaje, o si no lo tenemos, poder invocarlo por primera vez. Así que, bueno, mira por aquí, úsalo para desbloquearlo si aún no lo reclutaste. Es decir, no solamente son copias, como hay gente que pueda llegar a pensar, sino si no lo tienes, lo puedes sacar por primera vez. Así que chicos, también muy importante la arena, por eso es muy importante para poder sacar las copias de vuestros personajes. Tienda onírica, exactamente lo mismo, pero dentro de, pues bueno, las mazmorras con los bosses, los bosses oníricos. Así que aquí exactamente lo mismo, vamos a ir consiguiendo, avanzando dentro de las recompensas, vamos a ir consiguiendo diferentes monedas, estas gotitas que vienen por aquí, los fragmentos oníricos, y vamos a ir consiguiendo pues las copias de los héroes para ir mejorando nuestros héroes. Y luego tenemos la tienda de la amistad, que bueno, eso ya sabéis que es con los amigos, que mandas de pues ya sabemos esto cómo va. Bien, eso en cuanto a la tienda. Y es que chicos, hay otra tienda que a lo mejor también hay mucha gente, o sobre todo si eres nuevo, que igual no lo sabes, que si nos metemos por aquí, vamos a ver. Si vamos a la tienda, esto estaba por aquí, vamos a acercarnos para que lo veáis. En Petrosacro, le damos a la tiendita esta. Nos tenemos que acercar un poquito más. Por ahí estaba nuestro amigo Kanek. Le mandamos un saludo desde aquí a Kanek. Vale, y vemos que tenemos esta tienda de aquí. Vamos para allá. Y dentro de esta tienda, chicos, muy importante, vamos a entrar y vamos a hablar con Kate, realizar una compra. Le damos a realizar una compra y vemos que aquí vamos a poder ir comprando cositas. Cuando entréis solamente vais a poder comprar 3 o 4 cosas. ¿Cómo se van desbloqueando el resto de cosas? Pues consiguiendo los puntos y gastando. Aquí te pone, vaya, gastantes, si vas gastando más, se te van desbloqueando más cositas. Veis que por aquí, por ejemplo, pone, para conseguir todos estos tomos, 6.940. Pues necesito gastar más para, ¿veis? Pone ahí, gasta 6.940 para poder acceder a comprar eso o esa casilla que hay ahí. Y esto la verdad que hay bastantes cositas, y cuanto más arriba, pues lo que son las cosas que tiene la tienda son mejores. Fijaros aquí, 286k de libros. Madre mía, ¿quién los pillara ahora mismo para avanzar súper rápido? Así que chicos, ya sabéis, creo que no me dejo nada. Si sabéis algún truco más o algún consejo más, dejádmelo en los comentarios para futuros vídeos y poder pues ayudar a toda la comunidad. Me despido, chicos, ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de AFK Journey. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!